En síntesis, Paco, traiciona el PRD sus actores para irse con el PRI. Actores del PAN, diputados, traicionan al PAN para irse con el PRI. El PRI obstaculiza, de alguna manera, como tú lo señalas, la modificación, reformas al Código Electoral en correspondencia a la Constitución política, tanto federal como estatal. Entonces, ¿el escenario político está favorable al PRI? Tenemos un autoritarismo. Creo que algo que es lamentable cuando llegó Nacho Peralta a la gubernatura es tratar de ejercer un autoritarismo en todos los entes. Cooptar el Congreso, como lo platicamos, cooptar el Poder Judicial inclusive, también la cooptación de medios de comunicación, por lo cual celebro que medios alternativos como el tuyo se sostengan con todas las dificultades que sabemos económicas y mediáticas y de línea editorial que inclusive es difícil sostenerlas, pero que llegaron a cooptar medios de comunicación para evitar cualquier crítica, ¿no? De dos principales medios de impresos como periódicos, pues uno es su pariente y el otro prácticamente ya lo tienen adquirido, pues el Diario de Colima y el Ecos de la Costa, ¿no? Que están con esta, prácticamente no lo puedes leer cosas distintas y no ser que le echen flores al gobernador en turno. En esta lógica también intentaron algo gravísimo, que fue destituir a un alcalde, que hoy está en un proceso y que le va a llevar todo un año. Creo que si hoy por la gravedad de las circunstancias se permite que a un representante de elección popular, ya sea alcalde o diputado, le haga eso el Congreso por instrucciones de un gobernador, por avalarlo el Poder Legislativo y luego el Judicial, pues creo que es un retroceso como de 100 años aproximadamente, ¿no? Donde existía solamente el presidente de la República y era el mando, y era el que decidía si destituía a gobernadores, destituía a alcaldes, destituía a diputados locales. Entonces creo que eso no puede suceder en Colima. Entonces toda esta falta de percepción positiva que tiene el PRI, la pérdida de electores, su baja porcentaje en las encuestas, lo quiere sustituir con estas argucias legales, con esas argucias políticas, con este control político, inclusive judicial y penal, contra los actores políticos que son sus adversarios. Recordemos el Salinato, que cuando llega totalmente cuestionado por haber perdido la presidencia de la República, haber usurpado el poder, llega y se le va a los perredistas y empieza a ejecutarlos y empieza a destituir inclusive alcaldes. Hoy pareciera que tuviéramos un Salinato pequeñito en Colima, en donde dicen los actores políticos que me van a resultar adversarios fuertes en las elecciones que vienen, hay que liquidarlos de una vez, electoral, penal o judicialmente, como corresponda a cada uno de ellos. Pero hay que detenerlos, porque si los dejamos en las encuestas, nos van a ganar. Aparte de la percepción negativa que trae su partido, traen actores políticos que les pueden ganar a sus propios candidatos. Entonces, el PRI está tratando de equilibrar esa balanza, esa desventaja que tiene en la balanza electoral con una fuerza que tiene utilizando el poder judicial, el poder legislativo y el poder administrativo ejecutivo. En síntesis, Paco, Indira Vizcaíno traiciona al PRD y se va al PRI, ¿de acuerdo? Sí. 3 diputados, Nicolás Contreras, Luis Ayala y Javier Ceballos, se renuncian, traicionan al PAN y se van como independientes. Y ahora el alcalde de Cuauhtémoc, Colima, pues queda con un juicio político, lo desaforan todavía en el proceso legal y están en capilla, como se dice vulgarmente, Héctor Ursúa de Colima, Lupillo de Tecomán y hasta el dictamen favorable para la elección del Comité Directivo Estatal del PAN. Todo esto, tú lo señalas muy bien, que viene a ser una parte de la actividad política del PRI al estar en condiciones no muy óptimas para la elección del 2018. Ante no puede haber la reelección, se busca ahora que haya un nuevo Congreso, quizás en el 2018, pues favorable más hacia el PRI
que favorable más hacia el PAN. Pero ante este escenario político, ¿cómo se vislumbra la actividad tanto de los partidos políticos, cómo la ves tú, y cómo consideras que la población debe entender esta circunstancia política que está actualmente en el Estado? Tenemos como tres escenarios, digamos, en los que estamos palpando. Primero, un descrédito importante de la clase política, de los políticos tradicionales, donde el padrón electoral se ha vuelto cada vez más joven, cada vez más crítico, va empujando a la generación anterior de la política, y hoy empieza a ser una política más informada en las redes sociales, con un mayor estar al tanto, al pendiente de las circunstancias. Entonces hay un descrédito de la clase política, porque viene el gasolinazo, creo que desnuda muchos temas. Vienen temas de los impuestos, viene el tema de la reforma energética, que vinieron a hacer conciencia en la ciudadanía, pero no suficiente. Por el otro lado, tenemos también el descrédito de los partidos políticos, en donde al parecer llegan a un tope ya de desfachatez por parte de los que han gobernado la presidencia de la República, y entonces los ciudadanos empiezan a voltear hacia otra alternativa, ¿no? Lo vemos en el caso del crecimiento importante de Morena, el retroceso de los tres principales partidos, como puede ser PRD, como fue el PRI, como lo es el PAN, ¿no? Entonces vienen retrocediendo y empieza a lo mejor otro partido a darle una fuerza importante en las elecciones. Y por el último, hay movimientos ciudadanos y otros pseudo ciudadanos. Los ciudadanos de aquellos que sí provienen de organizaciones civiles, que sí provienen de algunas luchas realmente identificadas con la ciudadanía, pero otros también pseudo ciudadanos en donde pues ya no encontraron los espacios en sus partidos, ya no encontraron quizás tanto eco en su forma, o van entendiendo la política de otra manera, pero sí tuvieron cargos partidistas y sí fueron cargos de elección popular de un partido, pero que hoy empiezan a hacer una alternativa distinta. Y en ese aspecto creo que se va dibujando el proceso del 2018. Pudiéramos estar en la antesala de una primera elección donde realmente con fuerza compita inclusive a lo mejor un candidato independiente a la presidencia de la República, o se haga un movimiento en esta naturaleza, a impulsar un movimiento hacia un presidenciable, no por vía de un partido, sino por la vía ciudadana. Se reunieron recientemente en la ciudad de Morelia, la segunda reunión, donde se empiezan a mover actores políticos como Mancera, como Enrique Alfaro, como el gobernador de Silvano Aureoles de Michoacán, y que ya habían hecho una reunión anterior en Nayarit, en donde convocan alcaldes particularmente de diferentes estados, y están buscando esta vía, que más allá de partidos, primero se presente un proyecto, pues como lo dice Andrés Manuel, alternativo de nación, pero ante ese proyecto que Andrés Manuel tiene, un proyecto también de gobierno distinto, en donde primero se anteponga el proyecto y después se busque quién lo vaya a encabezar. Tenemos entendido que también por la vía del PRD anda buscando actores como Juan Ramón de la Fuente para invitarlo a ser su candidato, pero que él también está buscando otras opciones alternativas. Entre la propuesta ciudadana que se está construyendo, entre auténticos ciudadanos y políticos que están cambiando su perspectiva de ver o están entendiendo el nuevo electorado, o simplemente encuentran cerrados sus espacios en partidos, va a salir una tercera alternativa. La alternativa de Morena como crecimiento sería la segunda, y la tercera entre lo que suceda del PRI y del PAN con sus diferentes candidatos. Creo que en este marco es lo que estaría más o menos englobando el proceso electoral, y vemos pues en el caso particular de Colima, si lo bajamos, pues que existe efectivamente un PRI que está reconstruyendo todas sus fuerzas, que sabemos cómo opera. Se conoce pues en el argot político en tierra, que opera con sus estructuras en cada colonia, en cada barrio, en cada comité, cómo le invierte a cooptar el electorado con recursos, pero que también empieza a surgir una nueva vía en donde los ciudadanos dicen, pues más allá de los recursos, estamos hartos de que las elecciones sigan saliendo muy costosas y que además tengamos gobernantes con bastantes privilegios y nosotros vivamos las carencias económicas que ellos mismos no nos pueden resolver en nuestros problemas, ¿no? Y empiezan a cambiar quizás ahí la perspectiva. Entonces, quizás el 2018 sea la innovación en una nueva forma de llamar a votar, con pocos recursos y con mucha creatividad para hacer llamar al electorado, y que va a estar
luchando con la fuerza de las antiguas o las políticas tradicionales que se han venido dando, ¿no? De la cooptación del voto, de la compra del voto, de la movilización del voto. Entonces creo que va a ser muy, muy interesante para los sociólogos, para los politólogos, el análisis de esta nueva conformación de este proceso electoral que se avecina. Muy interesante, Paco, estas reflexiones sobre el entorno político del estado de Colima y a nivel nacional. Se dice, y lo han comentado y se comenta, que el Estado de México es la madre de todas las batallas. Quien resulte triunfador en esta elección, pues va a ser quien determine en un alto sentido de probabilidad el destino del 2018. Nayarit es otro estado que entra en el proceso electoral, Coahuila. Desde tu perspectiva, el PAN en esos tres estados, ¿cuál va a ser su función de triunfo o va a ser derrotado principalmente en el Estado de México? Creo que Nayarit y el Estado de México tienen una fuerza importante. Ya el hecho de que en el Estado de México se arranquen unas encuestas a tercios, en donde pues sí va el PRI arriba, pero no es aquel PRI avasallador de la elección pasada de Rubiel, sino de 3, 4, 5 puntos es un empate técnico, donde también, bueno, crece nuevamente y Morena es el factor importante, pero que la candidata de Acción Nacional, pues tiene una fuerza inclusive más allá de su propio partido, que tiene una presencia y una credibilidad por sí misma que puede arrasar, y que aparte sería un pleito entre mujeres, sería un pleito electoral entre mujeres muy interesante, ¿no? Con trayectorias quizás muy distintas, con perfiles muy distintos, pero finalmente mujeres en donde un Estado de México que sufre violación a los derechos humanos en toda la extensión de la palabra, y que entonces la perspectiva de género como gobernante podría darle un giro importante a ese estado que es muy, muy, muy importante económica, productiva y políticamente pues para el país. Entonces creo que ahí la competencia está cerrada en esos términos. En el caso de Nayarit, pues el PRI está totalmente pues denostado como está en el país a nivel general, y la alianza que construyó el alcalde de Nayarit con otros partidos políticos, inclusive el PRD, y que se está construyendo también Movimiento Ciudadano ahí participando de una manera importante, creo que le va a dar al doctor una fuerza muy, muy, muy seria. Nayarit pues no es un estado fácil para competir, porque como un 80% se concentra en la capital y 2, 3 municipios conurbados, y el resto al revés, se distribuye en la zona rural. Entonces es un electorado complicado. Sin embargo, ahí él gobierna la capital, en donde si sale con muy buenos resultados en esta administración, tiene muy buena perspectiva de triunfo. Y el último estado, bueno, creo que a lo mejor ahí el PRI pudiera refrendar, ¿no? El norte no ha sido tan fácil pues para la oposición gobernar. Sin embargo, creo que habrá que esperar resultados, ¿no? Las elecciones pasadas en Veracruz fueron una sorpresa, entre otros estados, y no se vislumbraba pues la caída del PRI en Veracruz, y hoy ya es una realidad, ¿no? Entonces el PRI va a luchar, está en terapia intensiva, muy seriamente, y sus reveses, inclusive sus aliados naturales en el poder, como los banqueros, como los medios de comunicación, los grandes potentados que decía López Obrador en antes, hoy, que antes estaban con el PRI y que estuvieron con Peña Nieto, hoy están volteando a ver otra alternativa distinta al PRI, inclusive distinta al PAN. Entonces habría que estar muy atentos de esa circunstancia, porque si estos grandes actores empresariales, financieros y de medios de comunicación descobijan al partido en el gobierno, creo que estamos hablando estamos en la antesala de la derrota del PRI en la presidencia de la República. Paco, pues muchísimas gracias por esta plática. Creo que es muy ilustrativa en términos de pues el olfato político que se tiene para efecto de percibir el porqué de las condiciones políticas que tenemos tanto en las alcaldías como en el Congreso del Estado y también en el gobierno. ¿Algún mensaje hacia los colimenses, Paco? 2 mensajes concretamente. El primero, que quienes seguimos en la idea de que necesitamos una alternancia en el Estado, y eso concretamente lo llamo a que el PRI salga de los espacios de poder que hoy sigue ostentando,
no podemos seguir compitiendo cada quien por su lado. Se necesita construir amplias alianzas, se necesita dejar a un lado los intereses personales y cerrar hacia un objetivo y un programa del Estado. El Estado le urge una alternancia democrática. Este gobernador, con este pequeño tiempo que lleva, demuestra su incapacidad. Es un gobernador muy influenciable. Y es lamentable que en los últimos, incluyendo a Mario Anguiano, personas brillantes académicamente hablando como profesionistas, pero políticamente muy incapaces, que fueron influenciadas por otras personas maliciosas, viciosas de la política, arcaicas en la política, y que hoy no permitan al Estado sobresalir y que tengamos sumido en la inseguridad, sumido en la pobreza, sin proyectos sociales importantes, ni inclusive con proyectos económicos que por sus grandes relaciones que presumió Nacho Peralta iba a traer, iba a hacer a Colima un Suiza, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que necesitamos unirnos todos los actores políticos, más allá de los partidos en donde se milita o no se milita, y voltear a ver a los ciudadanos. De lo contrario, y ese es el segundo mensaje, los ciudadanos pasarán una factura muy seria, no solamente a los partidos políticos, sino a los políticos tradicionales, y voltearán a ver a figuras nuevas, a figuras sin ninguna experiencia, a lo mejor su primer cargo de elección, y enfocarán sus baterías hacia allá. Entonces, eso sucedió en Italia con el movimiento de las 5 estrellas. Un actor, un cómico, surge y hoy es la tercera fuerza importante. Y podemos estar viendo en México algo similar. Entonces, no creo que al país le convenga tampoco un tipo de esa naturaleza llegar a actores tan improvisados a la política, pero pues también la política tradicional ya no está respondiendo como actualmente exigen los problemas del Estado. Entonces el mensaje en específico es que haya unidad de la oposición del PRI para poder realmente hacer una alternancia anteponiendo un proyecto de desarrollo alternativo para el Estado, y segundo, pues que también los ciudadanos, sobre todo los que no han tenido ninguna vida partidista, ningún cargo de elección popular, pues también participen en la vida política para que se pueda lograr este cambio que está en Colima. Tenemos un gobernante que ha fracasado hasta en lo que lleva. Ojalá pueda retomar el rumbo, pero ha fracasado principalmente porque es débil políticamente hablando. Es muy influenciable por las personas que le están rodeando y lo están haciendo ser y actuar como un mal gobernante en el Estado. Paco, pues la verdad que muchas gracias. Al contrario. Aquí está. Y suerte con esas entrevistas. Felicidades. Gracias, Miguel.